en 8 días tenemos cada uno de nosotros. Por ello, pues yo meditando en mi corazón vino el compartir la palabra que hoy vamos a hablar. Solo quiero agradecer a mi hermana, siempre mi hermana Ileana, por tan lindo arreglo que nos trae. Creo que hermana Ileana siempre es casi siempre es la que nos trae sus arreglos. Usted sabe que hay una elección en la Biblia. Hay una elección en la Biblia que está descrita en el libro de los jueces. Pero yo quiero introducirme diciéndole de la importancia que tiene la decisión de ir a ejercer su voto y de hacerlo con sabiduría. La sabiduría, la Biblia nos describe que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Que el siguiente verso dice, sobre todo adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Que la sabiduría nos va a honrar. Que la sabiduría, si nosotros la abrazamos, obtendremos bien de ella. La sabiduría no es solo conocimiento, sino la sabiduría tiene que ver más con acciones de vida. La sabiduría tiene que ver más con forma de actuar que con lo que mucho. Claro, para tener sabiduría en Dios se necesita el conocimiento de su palabra, pero no tiene que ver, la sabiduría es algo práctico, no es algo que se sabe, sino es algo que se demuestra, amén. Y cuando nosotros vemos, dice, no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En esta semana que han habido diversas tendencias, ¿va, hermano? Y cuando digo tendencias es porque esta situación que se dio el jueves de millares de personas en el parque, unos dicen de una manera, un pastor me llama, mire hermano, y esto no estará mal, pues no será eso no estará mal, pues no será estarse oponiendo a la autoridad, y me citaron varios versos. Yo tenía mi criterio y mi punto de vista, y le expliqué, pero bueno, no se lo voy a explicar hoy a usted, porque lo que yo quiero es orientarle y decirle de que es muy importante de que nosotros decidamos sabiamente, porque si nosotros no tuviéramos responsabilidad de votar en este país, pues solo oremos, va y siguen todos los cristianos, solo oremos, o ate ora y solo oremos y no hagamos nada más, pero vamos a votar nosotros y nos vamos a hacer parte de la decisión de este país. Y entonces sí es importante que nosotros tengamos sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el discernimiento, que yo le explicaba a los hermanos en la mañana que el discernimiento no es solo sentir algo ahí, no solo moverse por un sentimiento. Discernir, que está asociado a una palabra griega, que yo no sé griego, pero es epignosis, significa conocimiento pleno o completo. Es necesario de que nosotros, para todos los aspectos de nuestra vida, pero para decisiones como la del próximo domingo, seamos sabios, porque siempre va a haber un sistema de engaño. Pero nosotros debemos de pedirle la sabiduría a Dios para actuar y en este caso elegir de forma sabia. Ahora, esto para elegir de forma sabia necesitamos nosotros cierto grado de conocimiento de las cosas. Pero bueno, porque yo no le voy a decir por quién, ¿verdad? Sino simplemente le voy a orientar a que sea sabio. Y voy a orar a usted para que sea sabio. Y vamos a finalizar orando por Guatemala para que haya sabiduría y que Dios establezca su orden en este país. Amén. Sabe que yo encontré unas elecciones
elecciones, no selecciones, unas elecciones en la Biblia. Hay unas elecciones y para ello yo le voy a pedir a usted que me acompañe al libro de Jueces, capítulo número 9, por favor. Y ahí nos vamos a encontrar en Jueces 9 y vamos a leer a partir del versículo número 7. Ay, sí, ahí estaba ya. Entonces, Jueces 9:7. Leemos. Y cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Verso siguiente. Y les da una parábola. Les da una parábola y les dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que es el vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces, el siguiente: todos los árboles a la zarza le dijeron. O sea, dijeron todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros. Venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. ¿Cuántos habían visto ya el pasaje de cuando los árboles fueron a elegir rey? ¿Nunca había visto la elección de cuando los árboles fueron a elegir rey? Bueno, gracias. Entonces, es importante, ¿verdad? Está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué quiero yo mostrarle en esta hora? Bueno, que hay una elección en la Biblia y que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces nosotros se nos presenta la elección. Bueno, los maestros de niños todos debieran de conocer este pasaje de cuando los árboles fueron a elegir rey. Pero déjeme ponerle un poco el entorno, el contexto de esta parábola de Jotam. ¿Quién es Jotam? Se lo voy a describir rápidamente. Esta historia viene después de que Josué ha estado al frente de Israel. Perdón, de Gedeón. Gedeón ha estado al frente de Israel. Si usted se recuerda que Gedeón fue juez, amén, fue juez de Israel. Fue Gedeón, como fue Jefté, como fue Otoniel, como fue Sansón. Fue juez sobre Israel. Y Gedeón luchó por Israel, y Gedeón liberó a Israel de los madianitas. Y cuando murió, quedaron 70 hijos de él. Tenía muchos hijos, ¿verdad? Medio enamorado Gedeón, ¿verdad? Para haber dejado tantos hijos. Y no va a pensar con una sola esposa, vaya, se imagina. No, pues era diferente en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces,
Él viene y quedan 70 hijos de él. Pero como había tenido tantos hijos, había tenido un hijo con una sierva, o una criada sería en ese tiempo. Y uno de sus hijos se llamaba Abimelec, que era hijo de una sierva. Entonces, Abimelec, que en este caso representa realmente la perversidad del hombre, ¿verdad usted? Abimelec, eso lo puede leer usted ahí en su Biblia. Abimelec, resulta que Abimelec va y se va a hablar con los hombres de Siquem. Siquem era una de las poblaciones que están dentro del proceso de la conquista, y Abimelec va porque familiares de su mamá, unos sus tíos, diríamos a decir, eran de los preeminentes de Siquem, y les va a hablar, estoy resumiéndole, les va a hablar y les va a decir, miren, les va a plantear, va a hacer campaña Abimelec a Siquem. Pero hay campaña sucia, hermano. Este sí hace campaña sucia. ¿Por qué? Porque llega a Siquem y con sus contactos familiares, usted diría sus conectes familiares, uno les va y les habla y les dice, miren, ¿ustedes qué creen que es mejor? ¿Que los gobierne uno solo o que los gobiernen 70? Porque recuérdense de que los que venían detrás eran 70, sus hermanos, ¿va? ¿Ustedes qué creen que es mejor? Entonces empieza a enviar un mensaje falso, pero que de fondo tiene una esencia de maldad. Nosotros debemos de tener cuidado, hermano. Cuidado con el que parezca. Nosotros debemos de ser sabios. Debemos de tener discernimiento. Y para el discernimiento, sabiduría. Entonces resulta, hermano y hermana, que les dice, ¿ustedes qué creen? Porque le habla a sus contactos, sus parientes. Hace una alianza perversa, voy a usar el término, una alianza perversa con sus parientes. Miren, eso lo puede leer usted en la Biblia, no van a pensar que yo me lo estoy inventando. Con los hombres de Siquem se los convence de que él es el mejor, que voten por él. Y entonces viene y los hombres de Siquem van al templo de Baal que había ahí y toman 70 ciclos de plata, o sea, le financian la campaña a Abimelec. Yo estoy poniéndoselo algo actual, pero es que así es, ahí lo lee. Yo no lo estoy inventando, eso está escrito ahí. Y entonces, los fondos de la campaña de Abimelec sirven para que este hombre malvado que ha hecho alianza, una alianza perversa y oscura para quedar de rey, no para quedar, para que lo elijan, es que aquí sí es una elección. Va y toma los 70 ciclos de plata de un altar pagano que es del templo de Baal y contrata hombres malvados, inicuos y perversos. Ahí lo que dice es hombres ociosos, pero en el original dicen de que es vacíos de toda ética y de toda moralidad. Y se va a buscar a sus 70 hermanos, hijos. Ahí dice Jerobal, pero es Gedeón, es el mismo nombre. Va y lo que hace es de que agarra a sus 70 hermanos y sobre una piedra los mata uno por uno. Mató a la oposición. A sus 70 hermanos los mata sobre un peñasco. Pero se le escapa uno. Se esconde por allá abajo de la piedra y entonces no logra matarlo. O sea, mata a Señor. Qué tenebroso hombre. Qué maldad, qué iniquidad. Matar
todos sus hermanos con tal de tener la ambición del poder. Mira, hermano, la ambición del poder es algo terrible, hermano. Ahí estaba leyendo un comentario que decía, realmente se hizo un monstruo, este hombre, Abimelech, pero sus intereses lo llevan a hacer realmente una masacre con sus hermanos. Y entonces ya él se retira a celebrar con los de Siquem, se retira a celebrar el resultado de las elecciones. Y en ese momento, cuando ellos están allá abajo en una fiesta, celebrando lo que han hecho, su perversa elección, porque esta es elección de los de Siquem. Los de Siquem eligieron a Abimelech en un monte que está a la par de donde están celebrando, que es el monte Gerizim. Se para el único hijo que quedaba vivo, que había huido, que se llama Jotam. Ese está Jotam. Y Jotam, regresemos al verso, por favor, al verso número, es que no, él es el verso 7. Entonces, para que ustedes, no, pero es el verso 7 del capítulo 9, ahí está. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo, oídme varones de Siquem, y así lo oiga el Señor. Ahora, ¿sabe qué? Mire, aquí hay varios detalles, voy a ir rápido, hay varios detalles, porque al final yo quiero orar por usted para que Dios le dé sabiduría, entendimiento. Mi hermano, no, de veras, no vaya a votar ni en blanco ni nulo, vaya a votar por alguien, hermano. Pero tenga cuidado de no votar por Abimelech. Entonces, ¿sabe usted de que entonces Jotam se para? Porque, ¿saben por qué le digo que se para desde el monte Gerizim? Porque al final de lo que les grita sale corriendo a ocultarse, porque si lo agarran lo matan, si es el único que se había escapado. Y entonces le grita desde el monte Gerizim. Ahora, un detalle, solo déjeme decirle, ¿se recuerda usted cuando Moisés estableció en Deuteronomio las maldiciones y las bendiciones? Las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia. Las maldiciones fueron declaradas desde el monte Ebal y las bendiciones desde el monte Gerizim. O sea, en el monte Gerizim se proclamaron las bendiciones de la obediencia, pero ahora está aquí proclamando una parábola que resulta casi una profecía. Jotam, hijo de Gedeón o Jerobbaal. Y entonces él les grita esta parábola y les dice, y le dice eso, le dice, oigan y lo oiga Dios, esto es delante de Dios. Les está declarando delante de Dios. El verso siguiente rápidamente. Y entonces les empieza a describir lo que responde los árboles. Estamos en lo de los árboles. Es el verso 8, si es posible. Bueno, si no, usted abra su Biblia. Entonces, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Entonces ellos, ya lo leímos, fueron y le hablaron al olivo, y el olivo dijo, pues yo no voy a dejar. Mire, los árboles son árboles productivos, son árboles de beneficio, son árboles que siempre en la Biblia aparecen asociados al bien de Dios. El olivo, del olivo se sacaba el aceite con el que se ungía el sacerdocio. Del olivo se utilizaba el aceite que representa o se equipara con la bendición de la unción del Espíritu Santo. Fueron y dijeron, está la elección. Recuérdense que está hablando Jotam de lo que han hecho, a quién eligieron. Le dicen al olivo, reina sobre nosotros. Dice, yo no voy a dejar mi aceite. Dice, yo no voy a dejar. Pasemos al siguiente verso. Les dice, al verso 9. He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles.
O sea, prioridades. Esto viene, hay algo que ha sido dañado toda la vida a nivel de toda la humanidad, es el egoísmo, hermano. Es cuando la gente piensa en sí misma que antes en nadie más. Ese es el gran problema, nuestra oración, de veras, nuestra oración por este país, hermano, por nuestro país es que Dios establezca un reino justo, pero ¿sabe cuál es el asunto? Que lo va a establecer a través de nosotros, porque nosotros somos los que votamos. Le voy a decir algo en lo personal, yo he estado orando y digo, Dios mío, a toda la gente de campo, a toda la gente del interior que la engañan, Dios ten misericordia, porque sabe que se van a engañar a ellos, nos engañan. Yo digo, ¿cómo no hemos aprendido la gente creyendo mentiras? Hace muchos años yo leí algo que me impactó, lo leí en una revista, decía... No era de este país la revista, pero decía, cuando tú escuches a un candidato a un puesto de elección, recuérdate de que ellos no poseen nada y todo lo que te ofrezcan para dártelo primero te lo tienen que quitar. ¿Y es cierto? La gente que está ofreciendo con lo nuestro. Antes de quitárnoslo, lo que sea, no van a tener que quitarlo. Entonces, bueno, sigamos, vamos a llegar rápidamente al punto. Entonces, el olivo dijo que no, pasemos al siguiente verso, dijo de que él no. Los árboles le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. El énfasis de esto es de que están eligiendo ellos. Entonces la higuera dijo, habla de su dulzura y le dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande. Lo que produzco, lo que hago, lo que soy. Y de entonces le hablaron el siguiente verso a la vid, ahora ven tu reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Ahora, estos dos versos siguientes son muy importantes. Recuerde que está haciendo una parábola Jotam de algo que ya decidieron ellos. Y entonces le dijeron, me llama la atención, todos los árboles le dijeron a la zarza, anda tu reina sobre nosotros. Ahora, la zarza la zarza no es un árbol. Los otros tres sí, la zarza no es un árbol, es un arbusto. Las características de la zarza. La zarza respondió a los árboles, sí, de verdad me elegís por rey. Mírense, ¿verdad? Sí, de verdad me elegís por rey. Sobre vosotros venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Aquí hay algo bien interesante. La zarza se está moviendo a través de la mentira. Si uno tiene tan solo un poco de conocimiento, vas a ver que la zarza está mintiendo. ¿Por qué? Primero, porque la zarza no es un árbol. Segundo, porque la zarza no produce nada, solo produce espinas. Solo produce espinas. Déjeme hacer un paréntesis, yo he estado meditando mucho en estos días. No mucho, he estado meditando en estos días. Yo a través de mi vida, que ya tengo algunos mis años, he leído, ¿va? Porque leía mucho. O sea, por mi profesión y también pues porque me gustaba leer. Traten de leer, hermanos. Acostúmbrese a la lectura, no solo estar viendo tele, ¿va? O internet. Trate de leer. Lea libros. De veras. Bueno, si yo leo, ahí va usted al día va usted y la revista no sé qué, no, lea cosas, hay que leer cosas que sirvan. Y yo estaba leí la historia de cómo llegó al poder el Partido Nacional Socialista Alemán, o sea el partido de Hitler.
que no se llamaba el partido nazi, sino así se llamaba, el Partido Nacional Socialista Alemán. Un engaño. El problema fue que el pueblo lo eligió, porque creyeron sus mentiras. Porque este Hitler fue un hijo de Satanás, hermano, literalmente, una simiente satánica, literalmente, hermano. Solo una simiente satánica pudo haber hecho tanto daño. El asunto es que él no llegó por rebelión, ni por sucesión, como son las monarquías. Llegó por elección. O sea que los que eligen tienen la responsabilidad. O sea que hay una responsabilidad cuando se elige. Y entonces, bueno, miremos características para finalizar orando en unos minutos. La zarza le respondió: sí, de verdad, elíjame a mí. Yo soy. Conmigo van a estar bien. Vénganse y abríguense bajo mi sombra. Estábamos hablando con mi esposa y también hermano Hugo. Yo no conozco las zarzas, pero ella me decía que sí, hermano Hugo me decía que también. La zarza no es un árbol, es un arbusto. Primero, la zarza si no tiene hojas. La zarza es una cosa así como solo tiene espinas, no tiene sombra. Primero, entonces no hay sombra bajo la cual meterse con la zarza. Está mintiendo la zarza. Es una mentira. Oración: Señor, guárdanos de la mentira, dame sabiduría, dame inteligencia, me pongo en tus manos. Entonces la zarza no tiene sombra, primero, y segundo, la zarza es un arbusto todo apachado. ¿Cómo se van a meter los grandes árboles bajo una matorral que no tiene tronco? Es la mentira. Es la mentira de la zarza. Y la zarza les dice, mire, es que pareciera que yo lo hubiera diseñado, pero no, está en la Biblia. La zarza les ofrece algo que es imposible que les pueda dar. La zarza les ofrece algo que es imposible que les pueda dar. Les ofrece una sombra que no tiene, en una posición que no alcanza. Pero eso les dice: y si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La zarza miente incluso usando una figura del pasado. ¿Dónde ve usted en la Biblia una zarza que arde? En Moisés, cuando el ángel de Jehová le habla desde la zarza. La zarza es el ejemplo del mensajero satánico. ¿Por qué? Porque se está comparando a la zarza donde hablaba el ángel, donde habló el ángel de Jehová. Ahora la zarza llena de espinos está diciendo: es que yo también ardo. Pero ofrece, ¿y sabe qué dice? Yo también ardo. Y si no, se van a quemar todos los cedros del Líbano, todos los árboles grandes y gigantes. Entonces, la advertencia es una advertencia terrible, hermano. Y quien está haciendo esta figura que aparece en la Biblia y que vino a ser una parábola profética es Jotam. Y Jotam les dice ya, porque aquí ya fue la elección, le cuento. Jotam les dice algo, les dice lo siguiente. Pasemos al siguiente verso. Por favor, mi hermano, al verso 16. Y le dice: ahora pues, si con verdad e integridad habéis procedido a ser rey Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Jerobbaal es Gedeón, había hecho bien. ¿Y qué es lo que habían hecho? Los habían matado, habían contratado hombres inicuos, habían asesinado a todos sus hijos. Eso quiere decir que todo lo que va a suceder es parte de la iniquidad de Abimelech y de los hombres de Siquem. Siguiente verso rápidamente.
porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián. Gracias, el siguiente. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto a rey sobre los de Siquem, a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro pariente. Dice el verso siguiente. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Último verso. Y si no, fuego salga de Abimelech y que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Hasta ahí. Y escapó Jotam y huyó, el verso 21. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, ahí estuvo por miedo a Abimelech su hermano. O sea, Jotam les dio la parábola de la elección de rey y sale corriendo, porque si no sale corriendo lo matan, hermano. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo eliges tú? Porque los árboles de Siquem eligieron a la zarza. Ahora, si usted va a leer a su casa todo lo que vino después, hermano, es una de masacres y de muertos, porque después los de Siquem se le voltean a Abimelech y Abimelech sale contra ellos y mata, incendia, mire, un desastre. Y un día, yendo a tratar de matar a los de Milo en una torre que tenían ahí, va también Abimelech y se acerca demasiado a la torre y una mujer tira una piedra de moler y le parte el cráneo a Abimelech. Pero ¿cuál es la conclusión? Por no haberlo hecho en verdad y en integridad, todo lo que profetiza la parábola se cumple. ¿Cuál es la esencia? La elección. Que en Siquem habían hecho una mala elección. Ahora, hermano y hermana, nosotros, el punto nuestro es la necesidad de la sabiduría. Mi hermano, yo le estaba diciendo a los del primer culto, hermano, mire, es raro que nosotros oremos por sabiduría. Yo me decía Miguelito en unos 5 de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría es lo que nos va a hacer a nosotros vivir y actuar correctamente para obtener los resultados de bendición que Dios establece en su palabra. Pero dígame usted, ese proverbio, ahora sí vamos a Proverbios 4, si me hace el favor, hermana. 4:5. Dígame usted, ¿cuántas veces nosotros oramos pidiendo sabiduría? Y ahorita no estoy hablando de en 8 días, le estoy hablando para movernos en nuestra vida, para nuestra casa, para las decisiones en el trabajo, para las decisiones más importantes de nuestra existencia. Fíjese, hermano, de que, por ejemplo, ahora que lo estoy predicando, por cierto, hoy hay jóvenes, los jóvenes los esperamos. Cuide a sus jóvenes y por favor a los jóvenes, envíelos al servicio de jóvenes, los están bien lindos, bien bendecidos. El domingo pasado hubo una unción y hoy sigue esto. Envía a sus jóvenes que no tengan otra, envía a su joven, a su señorita acá. Y entonces ay, gracias, me enviaron la foto de una zarza de cabal, como decíamos. Feíta la zarza. No es tan fea, simplemente no es que sea fea, sino que no tiene lo que debe de tener, ¿verdad? Lo que ofreció, ni sombra, ahí se la. Bueno, gracias. El punto es este. ¿Cuándo le hemos enseñado nosotros a nuestros jóvenes, mira mi hijita, mira papito, cuando ya estés creciendo y penses caminar con alguien, pedile sabiduría a Dios para elegir? Está bonito, está simpaticón, está chula la patoa, a ver si puedes saber si... ¿Cuál tu sabiduría de Dios, hermano? Mire, ese es el desafío. ¿Cuántas veces nosotros, hermano,
para tratar con las personas, o en nuestro matrimonio, o en nuestra familia, o con nuestros hijos, o con los del trabajo, o para tomar decisiones trascendentes en nuestra vida. Nosotros nos hemos inclinado, a veces nos oramos y decimos: Señor, dime qué hago. No, la Biblia dice que pidas la sabiduría. No para un momento, no para la lección de hoy, que abraces la sabiduría, que ames la sabiduría, que la sabiduría te venga a engrandecer, porque la sabiduría debe estar con nosotros, no son respuestas de Dios. Yo le decía que a los hermanos en la mañana que desde principio de años el Señor me puso en mi corazón de que hay cosas por las que hay que orar, que a veces oramos que a la gente se le solucionen los problemas, pero lo que no necesita no es solución de los problemas, lo que necesita es sabiduría. Si la sabiduría le va a dar la dirección de cómo actuar, de cómo caminar, de cómo vivir, de qué decidir. A veces viene uno y está tratando de arreglar algo en un hogar, en una pareja, en una familia, y viene y le pide a Dios y da una gran cantidad de consejos y se arregla. Y a los 6 meses o al año está lo mismo. ¿Qué pasó? No oramos bien, no era de que se solucionara, era de que hubiera sabiduría. Para que la sabiduría estuviese siempre con ellos. Hermano, sabiduría hasta para decidir con el dinero que usted maneja, hermano. Si a veces nosotros no tenemos sabiduría, hermano, ni para gastar el dinero, hermano. Decisiones, ¿verdad? Se pasó por ahí una tienda, unos zapatos que están en oferta en 599, aleluya, esos valen casi 1,000, me los llevo. A fin de mes, ay Dios mío, ¿y dónde? ¿Por qué será que no ajusto? Me faltan 599 para la renta. ¿Dónde se habrán quedado? Sabiduría. Sabiduría, adquiere sabiduría. Mi hermano, de veras, y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Ahora, yo le estoy hablando porque es para todos los días de nuestra vida. Pero mire, nosotros, de veras, que Guatemala, vamos a ver, Dios mío, bendice a Guatemala y pedimos, derrámale sabiduría a la gente de los rincones más lejanos de nuestro país, para que no sean engañados por la mentira. Porque recuérdese que los árboles eligieron al rey y eligieron. Mire, sabe que, solo que déjeme decirle, yo estaba leyendo ya para esta segunda hora, estaba leyendo otra vez el pasaje. Y me llama la atención porque yo me quedé pensando, bueno, y realmente, ¿será que Abimelech? Me quedé pensando, ¿será que Abimelech sí reinó? ¿Y qué si sí reinó? Bueno, ¿y Dios por qué no hizo algo? ¿Qué si sí reinó? Mire, es que a veces yo leo las porciones bíblicas, no me las sé, entonces a ver cómo va a resultar, ¿va? Dios mío, ¿será que reinó Abimelech? ¿Y qué si sí reinó? Pues qué raro, pero si Dios está en todo esto. Sí, pero reinó porque lo eligieron. No fue porque Dios lo pusiera. Y la profecía de Jotam se cumplió. Fue un derramamiento de sangre por todos y qué terrible. Más adelante veremos nosotros la respuesta de Dios y la diferencia. Estamos hablando con mi esposa sobre el liderazgo de Abimelech y el liderazgo de alguien tan menospreciado como Jefté, pero no da tiempo hoy. Entonces, sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros venimos aquí? Dios mío, dame sabiduría. No, Dios, resuélveme este problema. Ahora resuélveme este. Y ahora resuélveme este. Tal vez el Señor se nos quedará viendo a nosotros y decir, ¿por qué no me pedirá sabiduría? Pensará el Señor. A veces tenemos problemas personales o problemas interrelacionales. Y Señor, que la persona, ¿por qué no pedimos sabiduría? Porque la sabiduría, oiga eso, hermano, ella te engrandecerá. Esa es la palabra de Dios, hermano. Y nosotros, por eso es de que debemos de alguna manera, en el nombre de Jesucristo, hermano, también pedir esa sabiduría para este tiempo tan importante. Porque, hermano y hermana, nosotros también podemos ser engañados, hermano.
Y cuando digo que nosotros podemos ser engañados, gracias, sí me enviaron una zarza más peluda, pero igual está toda pegada al suelo está la zarza. No le enseño porque no la va a ver, pero es cierto, es toda pegada al suelo, no tiene altura. Es un arbusto esa zarza. Hermano y hermana, a nosotros nos pueden engañar, pero si tenemos sabiduría, si pedimos inteligencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hago para la sabiduría, hermano? Bueno, vámonos ahora a Santiago, capítulo número 1 y verso 5. Solo recuerdo de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso lo dice 1:7 de Proverbios. Pero dice Santiago 1:5. Van a llegar ahí mis hermanos. No, yo se lo... Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, mire hermano, yo estoy seguro que si nosotros dejáramos, porque si alguno tiene falta de dinero, pídale a Dios y Él dará abundantemente. Y sin pensarlo dos veces, ¿cómo cree usted que pediría más? En base, si así dijera el verso, ay Diosito, si quiero 1 milloncito, Señor, de dolaritos. ¿Por qué? Es que, mire, porque pues somos materialistas y necesitados, lo entendemos, pero mire hermano, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. O sea, mire, pero como no pedimos eso, no nos da abundantemente. O sea, si usted pide sabiduría, Señor, y es que a veces hasta pedimos mal, hermano. A veces cuando pedimos cosas, pedimos mal, a veces tenemos necesidad de algo y pedimos mal, hermano. Pedimos, Señor, dame mi carrito, Señor. Aunque sea una mijarrita, Señor, ahí, pero que ya yo no quiero andar en bus. Una jarría con ruedas le va a dar, ¿verdad? Si es lo que está pidiendo. Pida bien. Ay, Señor, yo quisiera que me enviaras unos mis centavos para salir de deudas. Centavos le va a llevar. Y no va a salir de deudas con centavos, ¿va? El milagro va a ser que se consiga los centavos porque ya no hay, ¿va? Qué impresionante este verso. Mire, hermano, yo sé que aquí venimos muchos con alguna batalla o problema, pero ¿qué tal si hoy le pides sabiduría? Y vengan respuestas que tú ni te imaginas de cosas que hacer, o cómo actuar, o a quién hablarle, o a dónde dirigirse. Porque nosotros pidiendo, Señor, danos, y ya vio, nos da, y al rato hasta ni nos acordamos. Hermano, mire, delante de Dios le digo, yo conozco gente que Dios le ha respondido milagrosamente las cosas que ha pedido, pero a los meses, hermano, ni sombra de acordarse. Dios es bueno. Y Él te está diciendo, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Y Él te va a dar abundantemente. Mira, ahí está una zarza, ¿ve? Gracias, hermanos, son bien tremendos, ¿verdad? Qué gran sombra da la zarza, va a dar ganas de meterse ahí debajo un día soleado. Los del centro que no miran, ahí está la zarza, miren. ¿Qué arbolito se va a meter debajo de ese arbusto usted? Hasta flores decirle arbusto al abrojo ese. Gracias, hermanos, ahí por ayudarnos a ilustrar el mensaje. Entonces, regresemos. Entonces,
Oiga, qué promesa tan linda. Tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, Él te va a dar abundantemente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No pedimos. Pedimos soluciones, no sabiduría. Y a veces las soluciones van a venir con la sabiduría. Te va a dar abundantemente y se reproche y te será dada. Mi hermano, déjeme decirle esto, ya vamos a terminar, ya nos fue el tiempo. Yo el otro día llevé a mi mamá, fuimos con mi mamá y Dios la bendiga, uno de sus exámenes, bien temprano, por allá, un laboratorio bien lejos. Y en lo que mi mamá le hacía su examen, un lunes precisamente, yo busqué algo que leer ahí y me dio una revista donde estaba la historia de las tarjetas de crédito, fíjese. Interesantísimo usted, interesantísimo. El hombre que ideó las tarjetas, que tuvo la idea, pues yo no hice como una idea, ese qué barbaridad lo que hizo. Porque se le llegó a un restaurante con dos empresarios amigos y cuando iba a pagar se dio cuenta que no tenía dinero. Y entonces tuvo que ver quién le iba a llamar a su esposa a la casa para que se fuera a la casa a traerle dinero. Y mire lo que es una idea. Y él dijo, no puede ser que si uno no carga dinero. Entonces le habló a sus otros dos amigos y creo que tenían alguna relación en un banco. Y él mismo mandó a hacer unas tarjetas que le repartió a sus conocidos para que las usaran en ciertos restaurantes. Y su primera hizo 200 tarjetas y se las repartió y les habló a ciertos restaurantes que después les iba a pagar un banco. Una idea. Al año, fueron 200 de primero, al año tenía 42,000 usuarios de tarjetas al año. Y 10 años después, aquello se había extendido a todo el mundo para venir a hacer un negocio en estos últimos años de compraventas por tarjetas de crédito. No hay dinero suficiente para pagar todo lo que se mueve con tarjetas de crédito, que son millones de transacciones. Una sola idea, una ocurrencia. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque yo no sé si era cristiano o no, pero yo digo, aunque así como les va con las tarjetas de crédito, algunos cristianos han de decir, este era del diablo, ¿va? Porque, y a lo mejor, ¿va? Pero sabe una cosa, ¿cuál es o sea, yo lo leí, una idea. La sabiduría. Hermano, pídala a Dios, pero mírame lo que dice el siguiente verso. Por favor, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El siguiente verso, gracias. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El siguiente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, hermano, si va a pedir a sabiduría, pida con fe. No dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar que es tirada de un lado al otro. Y quien pide de esa manera no espere recibir nada del Señor. Eso quiere decir que hay oraciones que no tienen respuestas en nuestra vida, porque la Biblia dice que pedimos dudando. No que no pedimos, que pedimos dudando. Y cierra diciendo, el hombre de doblado ánimo, es hombre o mujer, de doble ánimo es de doble alma. Hoy sí, Señor, ya mañana nada, ¿verdad? Pasado mañana, sí, Señor, aleluya, Señor lo va a hacer. El otro día, a ver si Dios va a hacer. El hombre de doble ánimo es doble alma. Es el que pide, hombre o mujer, el que pide dudando. Y cuando se pide así, no se recibe nada. Entonces, habrán oraciones que se responde el Señor, que no responde, que estorbe el enemigo, que están mal hechas, o que no van a recibir nada porque se hicieron sin fe, se hicieron dudando. Nosotros entendemos,
Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y le da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Sabiduría, ante todo. Sabiduría. Dios, y cierro con esto, quiere bendecir Guatemala, pero va a usar un medio, a usted. Y si usted es sabio, Dios es el que va a establecer sobre este bendecido país, porque declaramos que este es un país bendecido, hermano. La palabra que este es un país bendecido, y sobre este bendecido país Dios va a establecer su soberanía, pero va a usar un medio que Dios quiere, y es mi decisión. Mi decisión. Vamos a orar porque ¿qué vamos a pedir en esta hora? Sabiduría. Sabiduría para Dios en 8, pero no solo para eso. Para tu casa, para tu elección, para tus caminos. Los más jóvenes, para cuando tengan por qué decidir con quién caminar. Ah, no, es que está bonito. No, bonita, no. Sabiduría. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Una aportación. Él es el Dios de la historia, porque todo el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos, y donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Dios es nuestro Dios, y yo voy a pedirle que haya sabiduría, y usted la pida, porque yo puedo pedir sabiduría para usted, pero si usted no la pide con fe o duda, pues igual nos vamos. Sabiduría para su casa, para su trabajo, para guiar a sus hijos, para decidir con quién caminar, para decidir en su familia. Sabiduría para tu familia, para tu vida, tu matrimonio. Levante su mano derecha y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora yo te pido, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, si hay alguien que haya venido por primera vez y no te conoce, que tome la decisión, Señor, de abrir su corazón a Cristo Jesús, el Redentor, el Mesías prometido. Señor, las personas que reconciliaron esta semana las bendecimos. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, levantamos nuestras manos o nos postramos ante ti. Padre, dame sabiduría, pídale sabiduría. Señor, la sabiduría es el temor de ti. Señor, yo necesito sabiduría para mi vida, para mi casa, para mi matrimonio. Necesito sabiduría para mis finanzas. Necesito sabiduría para mi negocio. Necesito sabiduría para mi futuro. Necesito sabiduría para el próximo domingo votar con sabiduría. Necesito sabiduría, Señor. Extiende tu mano de poder, Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús, hoy creemos por fe que recibiremos la sabiduría, porque tu palabra dice: el que tenga falta, pídala a Dios. Yo te pido sabiduría, Señor. Señor, dame sabiduría. Señor, sí, hay necesidades. Señor, sana enfermos, provee al necesitado. Señor, liberta al cautivo. Señor, sacia al menesteroso. Pero sabiduría. Hoy vengo a pedirte, Señor, que me des sabiduría. Señor, mi corazón y mi mente están, Señor, abiertos a que la sabiduría venga para actuar en tu temor, Señor. Bendice a las familias, bendice Guatemala. Señor, impide el avance de las tinieblas.
Reprende toda obra del enemigo. Reprende toda violencia sobre nuestra colonia, sobre esta colonia. Señor, en el nombre de Jesús, retrocede el malvado. Y Dios Todopoderoso, dale sabiduría a los guatemaltecos, Señor. Dale sabiduría a los guatemaltecos para decidir, Señor, el próximo domingo. Trae sabiduría hacia las vidas, Dios Todopoderoso, para no ser engañados. Dios mío, danos a nosotros mismos discernimiento, conocimiento completo, convicción, luz. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, tu misericordia, tu amor, tu bendición sea sobre nosotros, sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar. Yo bendigo su vida, hermano y hermana. Yo bendigo esta semana para que estemos orando por este país, por nuestro país, por este pueblo. Padre, que tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu poder sea sobre cada uno de tus hijos e hijas en esta hora. Levante su mano derecha, pida con fe, lo que pida, pida. Ahora dé gracias, diga: yo he pedido con fe, he pedido sabiduría con fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Y sea bendito y bendita con abundante sabiduría. Gracias, Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré?